Tal vez no se me agota el espacio. Bueno, bienvenido Oscar una vez más. ¿Cómo está? Ahí en una montaña rusa. En la montaña rusa. Ajá. Sí, pero continuamos. Cuénteme. No, es que justamente he identificado, o sea, yo he dicho que a mí me gusta estar en mi casa, o sea, pero creo que si es estar haciendo algo, si es estar trabajando o algo. Pero, digamos, yo vine de viaje el miércoles y cuando llegué solo llegué a la casa y ya me sentía como solo, triste. Y ayer me pasó justamente lo mismo, pero no salí, o sea, es del miércoles a, o sea, el resto de la semana estaba en mi casa. Pero sí he identificado eso. Quizás ayer sí me dio una crisis por el hecho de que sí me sentía como solo. Incluso me puse a, quizás pensando un poquito de que no, o sea, yo no he dado datos toda esta semana. Entonces no he tenido la oportunidad de comunicarme con mi mamá. Pues dije, pero tampoco mi mamá me llama. Y como es con la única que me comunico. Entonces me puso a pensar eso y de ahí se desencadenó todo. Y no sé si es como normal. Incluso ya varios días creo. Incluso la vez pasada que fuimos a un entierro con Mario de una muy buena amiga. Yo le dije, mira, Mario, a mí no me gustan los cementerios. No sé por qué, pero no me da una sensación. Entonces eso ha venido haciendo eco como para... Y dije yo, ¿será que les digo a mis amigos que cuando pase algo así, a mí no me entierran, sino que me cremen? Entonces ha venido como ese pensamiento ahí. Ha estado. Ha estado relevando. Sí. Ok. Eso. Y entonces ese pensamiento viene a raíz de que le da sentimiento ir al cementerio. No, porque o sea, yo solo tengo una tía, pero no es como que la visite, pero sí es como que los evito. O sea, no es como que, ay, voy a ir al cementerio a perdonar o a acompañar a alguien, no. O sea, que me da escalofríos. Entonces yo he dicho como, si en algún, cuando yo me muera, no me gustaría que me enterraran. Y he querido como, he pensado en eso como si comunicárselos a mis amigos o a mi familia, como decirles como, miren, no, eso. Y también han surgido otras preguntas, como que, bueno, las he anotado, porque Ok. no he La tenido tareita, cuarterita, no tengo formato, pero sí he pensado como, y no me acordaba del semáforo. la tareita que le había dejado sobre la semana de emociones. Por eso le digo, no me acordaba como de los colores, cuál era el rojo, cuál Mm, era, o sea, el rojo sí sé y el verde, pero el amarillo y el naranja no me acordaba. Ok, está bien. Ahí la vamos a ir viendo hoy entonces. Entonces, bueno, y eso sí, el miércoles y ayer sí me ha dado como ese dolor de cabeza, incluso hasta náuseas. He sentido por el tema de la ansiedad. Y por aquí, entonces, que creo que en algunos casos es que cómo puedo evitar o cómo puedo hacer para no tener muchas expectativas en algunas cosas o en algunas personas. Y tal vez eso me da como, yo esperaba algo más y quizás eso como que me da un poquito más de bajón, como dicen. Entonces tal vez es eso, como decir como, ok, lo que pase pues es lo que va a pasar y no generar esas expectativas que quizás es lo que me puede generar como ese sentimiento. También siento que ando cargando como una mochila un poco pesada de emociones, cosas ahí mezcladas, como que no he puesto orden, entonces sí es como que... Y por lo mismo me siento como agotado, o sea, no me siento cansado porque para mí cansancio es muscular, pero agotamiento ya es como muy un poquito más allá. Sí, a veces es como, sí me siento agotado, quiero dormir, pero no puedo. Y... A ver, y si a veces me pongo a pensar que sí, no existo como para nadie cercano. Esos son como las preguntas que tenía. Y Ok. también a veces, y la vez pasada como identifiqué de que también conversando con un compañero de trabajo, porque el lunes como, mira, tengo que ir al psicólogo y todo eso, entonces empezamos a conversar y me dijo, no, que usted es una persona brillante, pero creo que usted tiene como un cementerio de proyectos, me dijo, porque sí, y creo que es cierto, porque si a mí no me engancha algo, no tengo resultados como, no resultados al 100 pero sí un poquito de resultados o algo como rápido, voy dejando. Y dijo, no, eso no lo vuelvo, entonces por allí como que sí me ha puesto a pensar como que tengo que ver qué proyectos hay en ese cementerio como para poder retomarlos y, ver algo, y trazar como un camino para que me pueda decir como, ok, puede pasar esto, pero o sea, no voy a llegar a la meta, pero sí voy a tener como este resultado, después voy a ver esto.
Entonces quizás soy muy demasiado apresurado, podría decirlo. Ok, quiero que hablemos un poco sobre esto. Cuando usted menciona, son varias cosas, entonces se las voy a ir preguntando para que vayamos despejando esas dudas que me fueron generando hoy. Cuando usted menciona que le gustaría decirle ya sea a sus amigos más cercanos o a sus familiares, que si le llegara a pasar, si pasa algo, ¿se refiere a qué? Han sido como un escenario, es como en el trabajo, porque hacemos mucho trabajo de campo y en montañas y cosas así. A veces nos metemos en sitios como un poco peligrosos, pero no nos ha pasado nada y entonces me he puesto a pensar como, mi familia cómo va a saber dónde yo ando, o si me pasa algo, cómo se van a comunicar eso. Y lo otro sí he pensado como el suicidio y eso, entonces, como esos dos escenarios. Em, yo sé que es un poco, genera como, mueve mucho hablar sobre este tema del suicidio, pero es algo muy importante que tenemos que tocar, ¿verdad? Y pues a veces nosotros tenemos una planificación para una sesión y surgen cosas como estas. El paciente necesita de otro tipo de atención y creo que en este momento es importante que podamos tocar pues, este tema, ¿verdad? Porque si bien lo hemos ido mencionando, así ha sido por encima. Usted me comentaba anteriormente que tenía como esas ideas, pero que eran como una vez al mes y que surgían pues de este tipo de bajones, ¿verdad? Que Sí, se dan así. y esta vez no lo puedo mencionar a raíz de los otros problemas como económicos, ¿no? Porque sí, como esta semana sí he logrado solucionar algunas cosas, entonces ya me siento como más tranquilo. Pero no es como entonces yo dije como, ¿y entonces qué pasa? O sea, si no es esa la raíz, entonces ¿qué es? ¿Qué es lo que me provoca ese sentimiento? Entonces no logro como... Y sí, ayer sí me quedé en la ducha, intenté, o sea, hasta el final, ya como a las 11 me calmé. Incluso busqué ayuda de dos amigos y no estaban, o sea, no contestaron. Y, y eso, y creo que y si se lo voy a decir así, creo que lo que me ha detenido ha sido como el pensar con quién se van a quedar mis perritas. Eso es lo único. Creo que es lo que más me importa. Ok, pero aparte de eso hay muchas cosas más. El mundo también necesita de usted como persona. ¿No se puso a pensar en eso? ¿Por qué no? Por lo mismo, porque no hay como esa importancia o no se recalca como, o sea, eso, como eso es importante o mira, haces esto bien. Entonces, como, por más que yo haga las cosas, sienta que las haga bien, no hay como ese sentimiento de retribución. Ok, un paréntesis, aquí tenemos pañitos. Si usted siente la necesidad de llorar, puede hacerlo. Recuerde que esto es algo que nos ayuda siempre. Ahí está su agua también siempre. Y vamos a ver, usted me menciona que esta semana usted vuelve de su viaje de trabajo y al encontrarse solo en su casa, pues usted comienza a sentir esas emociones porque siente que no pudo llamar a su mamá, pero igual está ese sentimiento de tampoco ella me llamó a mí. Correcto. Entonces, cuando usted se encuentra solo, es donde cae de nuevo, ¿verdad? Toda esa montaña rusa de emociones que usted menciona, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo sé que la comunicación es valiosa, ya sea con nuestra familia, ya sea con nuestros amigos, y que está esa parte, ¿verdad? Que nosotros decimos, a veces coloquialmente la gente dice, pero el teléfono funciona, te funciona hoy y me funciona. Ajá. Pero muchas veces, bueno, yo he podido conocer casos en los que los hijos, así como usted, tienen un trabajo pesado, trabajan mucho, y ellos son los que llaman a mamá, y mamá es la que espera la llamada. Y a veces, ¿por qué mamá no regresa a esa llamada? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Fuera de solo de lo emocional. Pero es que me pongo, no sé, o sea, creo que a este punto sí puedo conocer un poquito de la dinámica de mi mamá, pero no del todo, porque como hace mucho no vivo con ella. Pero a veces me pongo a pensar, yo sé a la hora que cocina, la cena y todo eso, pero tal vez es porque está atendiendo a mi sobrina o algo, pero de ahí nomás, no sé. Incluso una vez como que sí le a mi papá, no me contestó y no volvió a leer.
no volvió la llamada. Entonces, Ok. Pueden haber múltiples factores del por qué no regresa esa llamada de vuelta, ¿verdad? Y es más sano el poder tener una conversación de adultos y poder preguntar ese tipo de cosas a que nosotros tengamos que tomar el papel de tener que asumir el por qué. Entonces ya venimos y generamos un montón de ideas en nuestra cabeza. ¿Por qué no llamó? Porque no le interesa, a veces pensamos erróneamente o un montón de cosas. Entonces es mucho más sano el poder preguntarle a la otra persona el por qué. Y así despejamos nuestra duda, ¿verdad? Y podemos expresarnos ambas partes. ¿Qué piensas sobre eso? sí, estaría bien. Creo que, inclusive ayer lo pensé, pero creo que, a ver, no, sí, es que como estaba tan agotado que solo llego y traté de dormir un poco para después seguir como el resto de la tarde, sí, el resto de la tarde y noche, porque como ayer vino como el agua a la casa, entonces aproveché a hacer algunas cosas y ahí como que me entretuve, pero no tuve esa como, no volví a pensar en eso, como, voy a llamar. Entonces puede ser que pase lo mismo del otro lado. Probablemente podría ser. Y no vamos a saber cuál es la respuesta correcta hasta que lo sepamos de que venga de la otra persona. Entonces ese sería como un consejo, que pueda hablar con ella, ya que es con la persona que mantiene más comunicación y que al no tenerla vemos que esto le genera pues sentimientos que pueden llegar a ser desadaptativos. Entonces sería una buena parte que hacer, o sea, hablar con ella y decirle cómo se siente, porque tenemos que aceptar a veces cuando estas cosas nos generan pues este tipo de emociones y poder expresarlas, porque a veces las otras personas no se dan cuenta de que nos están haciendo daño con lo que hacen. Entonces de ahí la importancia de poder expresar lo que sentimos, lo que necesitamos también, porque si solo lo guardamos, las personas, ¿cómo van a saberlo? Y aparte de que las personas puedan saberlo, está eso de que si vamos acumulando, estamos evitando el poder comunicar a las demás personas. Entonces esa evitación, como lo hablábamos la vez pasada, puede llegar a hacer que todas esas emociones que se desencadenan sean desadaptativas, ¿verdad? Ok, entonces hablemos un poco sobre esas ideas que están por ahí. Cuénteme, ¿cuándo fue la última vez que tuvo una de esas ideas? Ayer. Ayer. Ok. Ayer, y recordemos que este es un pensamiento, ¿verdad? Y estos pensamientos surgen a raíz de algo externo o algo interno también a veces. Es que no lo logro entender porque o sea, yo llego a mi casa, paso con mis perritas, les doy comida, ceno, todo bien, pero a veces de la nada pues me descompenso. Entonces, vamos a ver, vamos a agarrar una hojita para que vayamos haciendo esto de una manera que usted pueda identificar. ¿Ok? Llegó a su casa, al estar solo, ¿qué sintió? A veces sí me siento como tranquilo porque o sea, ya soy en mi casa, tengo esa comodidad, puedo estar como yo quiero. Pero, ¿qué sintió que le generó ese pensamiento? A veces es porque justamente ayer fue que, o sea, como que no recibí como ningún mensaje de mis amigos cercanos o una comunicación o así, o a veces es como que comparten algo, etiquetan algo, entonces nada, yo dije, ¿será que no sé qué pasa? O seguramente están ocupados, y entonces eso empezó a como generar ese sentimiento. Y después que yo busqué a mis dos amigos, pero tampoco estaban, y dije, pero es temprano, son las 9, entonces no sé, incluso ahí ya decidí como eliminar mi cuenta de Facebook. Dije, o sea, solo eso siento que no me funciona, entonces no sé, porque al ver que hay personas conectadas, dije como, no sé qué pasa. A veces puede generar como este tipo de emociones desagradables, porque son desagradables, ¿verdad? A veces nosotros como personas damos el todo y esperamos que los demás den el todo por nosotros, ¿verdad? Pero recordemos que nosotros damos lo que tenemos, lo que somos, ¿verdad? Entonces, si esas personas no tienen eso, no son eso, ¿cómo lo van a dar también?
a veces generamos altas expectativas, no solo sobre proyectos, sino sobre personas. Y ponemos como esa fe de que esa persona va a dar lo mismo por nosotros, pero no siempre es así. Y ahí es donde viene eso que dice usted, nos derrumbamos emocionalmente porque no recibimos eso que damos, porque esas expectativas no han sido cumplidas. Ajá, pero era la pregunta que le hacía, ¿cómo puedo evitar generar estas expectativas acerca de cosas, personas, proyectos? Tener en claro que nosotros, con los proyectos, comenzando de ahí, con los proyectos, pues a veces las cosas no siempre salen como nosotros lo queremos, ¿verdad? A veces surgen cosas inesperadas. Entonces, ¿qué? Puede ser por temas económicos que los proyectos no se dan. Son factores que están fuera de nuestro control, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros damos el todo por esos proyectos, tenemos que tener la tranquilidad de que si no se da, pues nosotros, al menos nosotros hicimos todo, ¿verdad? Y que si no se logró, fue por factores externos, ¿verdad? Y pues a veces es necesario el poder aceptar de que hay cosas que no están en nuestro control. Pero también a veces es importante tomarnos un tiempo y es válido poder retomar un proyecto más adelante cuando ya cumplimos, ya tenemos las cosas que son necesarias para llevarlas a cabo. Con las personas es importante que tengamos siempre en cuenta eso, que nosotros damos lo que somos. Y no solo nosotros como personas, yo doy lo que soy, usted da lo que usted es, lo que usted tiene en su corazón y las demás personas también, ¿verdad? Todos. Entonces, a veces yo sé que es muy difícil, no lo digo solo como terapeuta que estoy sentada aquí cumpliendo este rol, sino también como persona, yo sé que a veces es difícil el poder aceptar que a veces las personas, ¿cómo lo puedo expresar? O sea, referente a eso, que no dan lo que nosotros esperamos. Y yo sé que cala, y cala mucho. Pero de ahí viene el saber controlar nuestras emociones y el aceptarlo. De que no todos son iguales a nosotros. No todos tienen los mismos sentimientos que nosotros. Y así, ¿verdad? Entonces, pues, sí es necesario que busquemos pues estrategias para que usted vaya controlando esas expectativas hacia las personas, hacia los proyectos, hacia todo eso. Y validar pues que usted da lo que usted es. Y que si no recibimos eso no significa que no seamos importantes, ¿verdad? Podemos ser más importantes para una persona que para otra. Eso sí. Y recordemos también los lenguajes del amor. El amor no solo se basa en tener una pareja. El amor se expresa a nuestras mascotas, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestra pareja, a lo que amamos hacer, por lo que tenemos ese entusiasmo como el trabajo, un montón de cosas, ¿verdad? Pero enfocándonos en las personas, en las amistades, no todos tenemos el mismo lenguaje de amor, ¿verdad? Y a veces es necesario el poder expresar, así cuando tenemos un vínculo muy cercano y que nosotros sabemos que necesitamos cuidar, el poder expresarle a la otra persona eso que nos está quejando a nosotros. Porque qué tal y la otra persona está expresando su cariño, su amor hacia nosotros de una manera distinta de la que nosotros queremos que nos amen, ¿verdad? Porque cada quien tiene su forma de amar, de expresar su amor. Pero a veces es difícil el no poder recibir esa comunicación de la manera en que nosotros sabemos entenderla, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de la comunicación. La comunicación es una herramienta esencial en todos los ámbitos. Con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con las parejas. En todo necesitamos la comunicación. Entonces, el saber expresar lo que sentimos y lo que necesitamos. Y también el saber comprender y aceptar lo que viene de la otra parte, ¿verdad? Que yo sé que a veces puede ser hiriente, pero es sumamente necesario el que nosotros podamos tener una visión clara de saber qué es lo que piensa la otra persona, por qué lo hace, así, para que nosotros no tengamos que estar cumpliendo ese rol
de tener que interpretar el por qué o el cómo o preguntas que nos surgen de la otra persona, ¿verdad? Entonces es más sano el poder tener esa claridad de que la otra persona puede expresar también su parte. ¿Sí? ¿Tiene alguna duda o algo que quiera comentar? Es que a veces es difícil comunicarse. Bueno, en mi caso es difícil expresar eso porque quizás creo que hay una barrera, una línea entre como, por decirlo así, como la comunicación o la amistad y la toxicidad o la invasión al espacio de la otra persona. Ok, eso puede estar asociado también a esa debilidad de saber poder establecer límites, ¿verdad? Porque como usted lo menciona, a veces existe pues esa barrera que nosotros tenemos de ¿estoy expresándome bien o estoy siendo tóxico? Y tenemos que saber que sí, también hay una barrera, ¿verdad? En invadir a la otra persona, pero por eso tenemos que tener claro siempre también que a veces va a haber tiempo y otras veces no, ¿verdad? Y que como adultos nosotros, así como usted lo mencionaba esta semana, usted estuvo fuera, ¿verdad? No tenía datos, como usted lo menciona, no pudo usted comunicarse con otras personas. ¿Qué tal si nosotros lo vemos del otro lado? Quizás un amigo pudo haber tenido una necesidad emocional como la que usted estaba presentando ayer. ¿Qué tal le escribió? Imaginémonos, ¿verdad? Imaginémonos un escenario así. ¿Qué tal una persona haya escrito y haya dicho, pero si Oscar no me contestó? ¿Y por qué no me contestó? Porque Oscar estaba en una montaña cumpliendo con su trabajo, ¿verdad? Pero no fue porque Oscar no haya querido, porque si Oscar hubiese sabido de que X persona necesitaba de él, hubiese estado, pero Oscar no sabía porque no tenía datos, porque no tenía tiempo para revisar el celular. Quizás en un momento Oscar tuvo señal y le cayó el mensaje a Oscar, pero no lo vio porque no tiene tiempo para revisar el celular. ¿Qué tal si por otra parte un amigo hubiese podido ser así? ¿Verdad? Entonces, por eso la importancia de poder comunicarlo. Y para que no se vea como toxicidad, siempre expresar, mira, no quiero verme tóxico, no quiero, porque no es mi intención hacerlo. Lo hago desde que quiero cuidar la relación que tenemos, ¿verdad? Porque no podemos tampoco tener un vínculo con una persona a la que no le importamos y dar todo por una persona a la que no le importamos, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que tener la claridad, pero desde que la otra persona lo exprese, ¿verdad? Entonces, siempre, yo creo que ahí tiene mucho que ver el que a veces no validamos lo que sentimos, ¿verdad? A veces juzgamos lo que sentimos, criticamos lo que sentimos, muchas veces nosotros decimos, ¿y por qué me siento así? No tengo por qué sentirme así. Pero ¿y por qué? Si somos humanos y son emociones y son sentimientos y es válido sentirlos. Entonces, si nosotros mismos no estamos validando lo que nosotros sentimos, ¿cómo pretendemos que otra persona lo haga? Ahora, es importante también en la comunicación que nosotros tengamos en cuenta el hacernos responsables de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque si yo vengo, digamos, y le digo a Mario, que es el ejemplo más cercano que tenemos, Mario, es que vos no me contestaste, entonces vos me hiciste sentir mal. Entonces estoy haciendo responsable a la otra persona de lo que yo sentí. En cambio, si yo le digo, Mario, es que fíjate que yo me sentí mal porque sentí que no te importé. Pero es como yo lo percibí, ¿verdad? Entonces ahí yo me estoy haciendo responsable de lo que yo sentí y de cómo yo lo percibí. Porque no podemos culpar a los demás por cómo nosotros nos sentimos.
Porque está todo eso, esa parte de que no sabemos si cómo nosotros lo interpretamos es la manera adecuada, ¿verdad? Podemos equivocarnos también. Entonces, en la comunicación es importante eso. Inicialmente tiene que validar usted sus emociones, lo que siente, porque es válido que usted se sienta triste porque un amigo no, porque no tienen una buena comunicación, es válido, ¿verdad? Porque es un vínculo que le importa, ¿sí? Entonces, también es válido que usted le exprese cómo usted se siente, desde la perspectiva de hacerse cargo de que es como usted lo percibe y que usted se siente así. No influenciando que la otra persona nos hizo sentir así. Porque las personas hacen cosas, pero no siempre las hacen con la idea de hacernos sentir mal, ¿verdad? Muchas veces sí. Hay personas que las hacen con la intención de herirnos, ¿verdad? Pero nunca vamos a tener la certeza si no lo escuchamos de su boca. ¿Qué piensas sobre lo que hemos hablado? Sí, sé que, como lo mencionan las personas, pues tienen su rutina, sus cosas que hacer diariamente. Y no van a estar como inmediatamente para uno. Puede ser que en ese momento sí, pero en otro espacio, ¿no? Y lo que sí he aprendido recientemente es como a mis amigos cercanos decir, mira, no me siento bien, y a veces es como si están ahí como para escuchar o leerme, pero no son como esas personas, o sea, hay unos que se me dicen como ocupas que vaya o algo así, entonces yo soy como mucho de cuidar, no de cuidar, sino que eso no me gusta verme vulnerable. Entonces para mí es con que esté la persona, me responda o esté por ahí, eso sí me da como me da calma. Pero eso es válido también que muchas veces no van a estar y obviamente van a tener sus razones, van a tener su forma de comunicarse y de expresarse. Pero ahí va a depender Recordemos que las redes de apoyo son muy importantes. Las redes de apoyo son todas esas personas que están a nuestro alrededor a las que podemos recurrir cuando tenemos un problema, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos agobiados, y son importantes y son esenciales en nuestro desarrollo, ¿verdad? Como personas. Pero también es importante que nosotros contemos con estrategias para poder recurrir primero a nosotros mismos y a esas estrategias que nosotros tenemos para poder pasar ese momento amargo que podemos experimentar y luego pues, buscamos a otra persona. Sí, justamente porque a veces he pensado como puedo incomodar a la persona o tampoco, si le comento tampoco quiero que sea una carga o empiece a sentir lástima. Porque justamente de hace unos días para acá me dijo mi mejor amigo, mira que yo también me gustaría ir al psicólogo, y entonces él empezó a identificar algunas como redes que pudiera ir. Y le dije, está bien, puedes ir. Y él me dijo, sí, es que siento que tengo que expresar algunas situaciones, pero yo tampoco fui invasivo de decirle como, sí que me las puedes decir, ¿no? Porque siempre soy de en temas así o en temas médicos, si la persona lo quiere decir y se siente cómoda, lo va a decir, si no tampoco uno pues preguntar o ir más allá. Entonces yo dije, pucha, ¿será que con las cosas que yo le cuente y él también tiene otras cosas que está pasando y no las puede expresar, sea que lo esté cargando un poco más? Entonces ahí sí he tenido como desde hace poco para acá, sí he tenido como ese cuidado de no expresarme tanto porque puede ser de que él, pues no sé qué puede estar pasando, pero si me lo expreso puede ser que esté en alguna situación similar. Recordemos que si nosotros nos encerramos siempre en eso, no vamos a poder nunca expresar todo eso que nosotros tenemos dentro, porque es sumamente importante buscar el poder tener una persona de confianza, una persona cercana, que nosotros podamos contarle todo esto que nosotros sentimos, todos estos problemas que tenemos en nuestra vida diaria. Es importante, porque si nosotros solo evitamos comunicarlo, nos estamos sobrecargando nosotros.
¿verdad? Y comprendo que usted tenga esa idea de lo puedo estar sobrecargando también con mis problemas cuando él tiene los suyos también. Pero, no sé, siento que es un pensamiento que muchos hemos llegado a tener en algún momento, pero es importante el que lo cuestionemos y el que tengamos pues respuestas más racionales a ellos. Porque yo considero que la amistad se trata de eso, de que podamos saber lo que le pasa al otro y de que él también pueda saber lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo lo percibe usted? O sea, él se ha dicho como que es una relación en ambas direcciones, pero no sé si es por la situación en la que yo me he encontrado, que he sido abiertamente con él de comentarle. Él ha tenido como ese cuidado de comentarme lo que él sucede por también pensar de que, o sea, pero igual lo estoy dando por hecho y no lo he como confirmado con él, pero no sé si eso también por ser una amistad cercana, decirle como, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? Porque él si no, no. Pero si es una amistad que considera usted cercana. Sí. Ok, ¿y qué tal si él no lo comentó porque pensó, Oscar también tiene sus problemas y voy a sobrecargarlo? Sí, seguramente es eso, porque justo ayer, hoy me dijo que no, mira, ayer me sentía agobiado, agotado, entonces lo que hice fue que me tomé una pastilla para poder dormir y se durmió. Y justamente eso me dijo, me dormí temprano, se durmió como a las 8 y algo. Entonces era por la razón por la que no, como que no estaba cuando yo lo busqué, pero no conozco las razones del por qué se ha sentido así. Entonces, ¿qué tal lo pensamos si él no pudo expresarle a usted completamente todo eso que le aqueja? Porque Oscar también tiene problemas. ¿Y qué tal si cargó a Oscar? Y recordemos que a veces pensamos erróneamente eso, y que vamos a cargar a la otra persona. Y muchas veces cuando nosotros tenemos un vínculo tan fuerte con alguien, sí nos sentimos como de que queremos ayudarlo y tomamos a veces ese problema como personal. ¿Ya ha ocurrido en alguna ocasión? Creo, no identifico uno así ahorita rápidamente, pero lo que sí me gustó fue que el jueves, creo que fue, él se me dijo como, hola, mira que necesito tu ayuda, pero era para transportarse porque ya era tarde, no iba a cerca de tu ciudad porque no que vive afuera. Y me dijo, puede pasar por mí, entonces yo pasé por él, e incluso después me dijo, mira que no tenía ni para pagar Uber, ni agarrar transporte público porque ya era demasiado tarde. Yo le dije, ok, está bien, pero me agradó eso de sentir esa confianza, de buscarme, aunque sabe él de que ambos estamos como limitados económicamente, pero después me dijo, no, si puedes cargar el carro. Y le dije, no, tranquilo, o sea, yo puedo, no, no hay ningún problema, pero esa situación de que me buscara sí me agradó, porque sentí como esa confianza, pero creo que se va dando poco a poco. La confianza. Sí, o ese accionar de él querer pedir también esa ayuda, o más que todo ayuda en esa situación. Por lo que usted está pasando también económicamente, ¿verdad? Sí, seguramente, o porque yo así he presentado como estos episodios, lo he buscado a él, o seguramente piensa que también lo mismo puede cargar o puede generar como que se desencadene en esta situación. Al pensar de que él también está como pasando por lo mismo y yo pueda tomar eso de que pueda, pueda contribuir un poco. Recordemos que cuando nosotros le confiamos este tipo de cosas a otras personas, van a haber diferentes situaciones en las que nosotros necesitamos que nos escuchen porque estamos agobiados, ¿verdad? Solo que nos escuchen. Muchas veces necesitamos solo desahogarnos y otras veces vamos a necesitar ayuda, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros sepamos que en ocasiones las personas solo van a querer que las escuchemos y en otras ocasiones si nosotros contamos con las herramientas podemos apoyar a la otra persona, ¿verdad? Pero tampoco podemos sentirnos culpables porque no podemos solucionarle a la otra persona el problema. A veces con el simple hecho de que la otra persona sepa que estamos ahí,
podemos hacer un mar de diferencia ante esa situación. Y a veces nosotros mismos no tenemos los recursos para apoyarle, pero que les podemos dar ideas, les podemos dar consejos. Y son cosas que a fin de cuentas son valiosas también, ¿verdad? Entonces tenemos que ir cuestionando esa idea de que, ¿qué tal si lo cargo? ¿Verdad? Sí. Y poder clarificarla con las personas pues a las que nosotros pensamos, ¿qué tal si le cargo? Con mis cosas también. ¿Ok? ¿Qué más le gustaría hablar? ¿Hasta el momento sobre alguna técnica para o cómo desapegarme para no generar esas expectativas? Por el momento realmente no conozco una técnica como tal que poder darle, porque creo que eso va más allá, o sea, está más relacionado en lo que nosotros, o sea, es realmente lo que nosotros esperamos de los demás, ¿verdad? Entonces me resulta un poco complejo darle una técnica en este momento porque no cuento con ella. Voy a tratar de buscar una por ahí, vamos a ver, y si encuentro una, pues ya se la enseño, ¿ok? Pero creo que está más relacionado con el aceptar que damos lo que somos y que si yo no recibo de la otra persona eso mismo, es porque no lo tiene. ¿Me doy a entender? Bueno. Pero no creo que no lo tenga, o no sé cómo llamarle, porque si es, digamos, tiempo o... Yo siempre he dicho de que si uno como que le interesa a una persona o quiere estar como en comunicación o tener esa cercanía, quizás un mensaje o algo que diga como no, mira, estoy ocupado, pero eso va más que todo en tiempo, pero tal vez con las expectativas que está pensando era como, ok, es para, considero, puede ser que esté mal, pero ok, está bien que las pueda generar, que pueda ser como ese combustible de emociones o de interesarme más en como en las personas o en los proyectos, pero también hacer como el otro lado. Está bien que si solo pasa esto, está bien que si solo o si no se llega a dar. Quizás pensar en cómo abordar esas situaciones si no se llegan a dar o qué sucede. En ese momento no lo tengo claro. Ok. Sí, siento que estaba como un poco difusa la idea. Igual yo la percibo de esa manera. Usted lo menciona cuando tenemos altas expectativas y esas personas no las llenan, eso causa sentimientos. Todo en la vida nos va a generar emociones, ¿verdad? Emociones que a veces no son agradables sentirlas. Sin embargo, nosotros tenemos que contar con esas estrategias para poder sentirlas, saber sentirlas, ¿verdad? Sentirlas, aceptarlas y saber qué hacer con ellas también. Sí, porque como le comentaba al principio, a mí, o sea, me gusta estar en la casa, pero no me gusta estar haciendo nada. Y por eso digo, no tomo vacaciones, tengo un montón de días de vacaciones, tengo casi 22. Y no los he tomado por el hecho de que, para que lo pueda tomar si voy a estar en mi casa, puede ser un poco peor. Pero no he llegado a ese punto de decir, ok, sí, me siento súper cómodo en la casa, ya puedo estar en mi casa sin ningún problema. Y que nada, lo que iba de la idea inicial, se me fue. Pero quizás sea con lo de las expectativas, no sé si es que se vienen dando por lo como uno se va formando, lo que uno va adquiriendo al día a día y va generando como esos estándares que uno mismo se los coloca, que pueden ser barreras, pueden llegar a ser barreras. Pues no sé cómo decir, que no sean como barreras, sino que sean como ideas o algo que lograra entender a ese nivel de que pueda que pase o no pase. Pero usted lo comprende. Sí, pero se me hace difícil entenderlo o en el momento pues entrar en razón o aceptarlo. Sí, sí, porque la mayor parte de ocasiones
en las que usted siente eso es porque, pues obvio, son personas que le importan. Y ahí es donde nos cuesta mucho el poder aceptarlo. Tiene mucha razón. Comprendo que se sienta así. Bueno, y el hecho de estar en mi casa, no, justamente hoy salí y estaba todo el día afuera y estaba ayudando como a, mi amiga y mi jefa fue que me dijo, ayúdame a limpiar la casa, entonces dije, bueno, está bien la idea y quizás sea no una forma de abordar el problema, pero sí de evitarlo, lo que hablábamos al principio, tal vez por el hecho de... Malísimo, evitarlo. Sí, tal vez el hecho de que, ok, eso me va a cansar, entonces si iba a la casa voy a llegar, pues, quizás un poco más tranquilo porque yo sí soy como de mucha energía. Entonces, si yo llego a mi casa más cansado, se me va a hacer como más fácil de poder no poder llegar a sentir eso. Pero sí he sentido, o esta semana prácticamente he escrito en el teléfono lo que he sentido y las preguntas que le hice el día de hoy. Entonces siento de que no ha sido como algo súper guau, pero que ahí va dando sus pasitos. A mí me emociona mucho el hecho de que usted me mencione que ha ido escribiendo, porque es algo fundamental en este proceso. Y que realmente a mí me gustaría que usted pudiera darle el significado de tener una libretita, un lápiz y poder escribir a mano. Porque siento que nos facilitaría un poco más el que yo pueda verlo, ¿me entiende? Sí, pero bueno, se ha cruzado en días anteriores o espacios anteriores que ha pasado algo así. Y no ha sido como que me he sentado, ok, voy a escribir este día, sea que me haya pasado algo bueno, sea que me haya pasado algo no malo, sino una situación de ¿cómo se llama? Desagradable. Sí, desagradable. Pero anteriormente era como, el pensamiento era así de escribir, pero no de escribir eso, sino de escribir como que lo voy a escribir voy a dejar eso a Daniel, voy a dejarle eso a mi mamá, voy a escribir estas otras cosas, como ya pensando más en el camino del suicidio y no en el camino de escribir mis sentimientos o cómo yo me sentía en ese momento. Ok, anteriormente surgía este pensamiento, ¿verdad? De voy a dejarle esto a mi familia. Así lo estoy comprendiendo. Y ahora ya el pensamiento gira más a poder escribir lo que siente. Sí, eso es. pero ha sido como, ok, pero si yo tomo un cuaderno, un lápiz, yo pienso más en la primera dirección. Ok, ¿por qué? No sé. No, ahí sí no sabría. Detengámonos un momento y pensemos. ¿Por qué lo relaciona el poder escribir en un cuaderno más con el suicidio? Quizás ese tema de comunicación, de que no expresaba a las personas cómo en realidad me siento. Entonces creo que podría ser una forma de decirlo. A través de una carta. Podría ser, o a través, no necesariamente una carta o... No sé si no darle un nombre. Ok. Entonces, usted lo que me está dando a entender es que como que hay un conflicto en el poder escribirlo a mano. Por eso, las últimas veces lo he hecho en el teléfono porque no es, he sentido esa necesidad de hacerlo, pero digo yo, o sea, si agarro un cuaderno o algo, puede pasar, o sea, me puedo descontrolar más y puede pasar esto. Entonces, por eso lo he hecho en el teléfono. Ok, ¿y en el teléfono lo hace en la aplicación de notas? Sí. Okay. ¿Qué le parece si lo hace en alguna página como en Canva? Busca como una plantilla en el diario y comenzamos a trabajar. Ok, sí, porque yo sí lo tengo en notas y solo voy colocando así como, no le he dado como una fecha, pero obviamente han sido pocas, entonces yo sí sé cómo. Entonces podemos hacer eso. Lo puede hacer en una plantilla de Canvas, así como un diario o como usted lo prefiera hacer. Y cuando vengamos, y porque es necesario que yo revise las tareas, no es que me voy a poner meticulosamente, porque yo sé que también es el tema de la privacidad
y que si nosotros enseñamos esto es porque es una buena técnica y yo no puedo invadir su privacidad, pero sí es importante que yo vaya y asegurándome de que estas tareas estén yendo por el buen rumbo. ¿Me comprende lo que le quiero decir? Ok, entonces una estrategia podría ser que usted se cree su diario en Canvas en una plantilla y cuando vengamos aquí, usted me comparte el enlace y lo pone en público y lo vemos aquí juntos, yo en mi tablet y usted en su celular, y luego al salir de aquí, usted lo pone en privado. Se me ocurre que es una idea que nos puede ayudar. ¿Le parece bien? Sí, eso podría ser. Entonces podemos hacer eso. Vamos a ver. Vamos en la próxima sesión vamos a cumplir con lo que teníamos para hoy. Como le menciono, yo comprendo, a veces es súper importante el poder tener estas conversaciones. Es esencial para este proceso y así es esto. Así es esto. Nosotros a veces podemos planificar una sesión conforme a lo que teníamos para el día de hoy, pero esto era lo que más convenía, el poder hablar, el poder despejar y todo eso, que esas dudas. Y yo sé que muchas quedaron en el limbo todavía. Y que usted me está pidiendo esas estrategias y que vamos a tratar de buscarlas, ¿verdad? Porque como le menciono, no cuento en ese momento, lamentablemente, con una técnica, no la conozco. Pero yo estoy aquí con el fin de beneficiarle a usted en su proceso terapéutico. Y con ese mismo fin, pues vamos a ir buscando por ahí qué técnicas le pueden ir ayudando. ¿Ok? Entonces la próxima sesión que tengamos, yo voy a intentar tener una respuesta a esa necesidad que surge. Entonces, esta la vamos a dejar para la próxima sesión, pero quiero que hagamos un pequeño ejercicio antes de que nos vayamos. ¿Ok? Si quiere, podemos hacerlo aquí más cómodo, si le parece ahí, ¿dónde está? ¿De qué trata el...? Es una respiración, nada más. Aquí está. Okay. Ponga sus dos piecitos en el suelo. Cierre sus ojos y respire suave, lentamente. Quiero que piense en una emoción que ha sentido y que ha sido desagradable. Y quiero que respire suavemente. Solo quiero que piense en esa emoción que ha sentido y que por ahí está todavía probablemente por ahí rondando. Quiero que note la emoción y pues vamos a revisar esta emoción solo para observar, ¿verdad? Entonces, respire. Quiero que nombre esa emoción, que le demos un nombre a esa emoción. En voz alta. En voz alta. Es tristeza. Tristeza. Ok. Sigamos respirando y permítase sentir esa emoción. ¿Dónde la siente esa emoción? No sé, en el pecho. En el pecho. Ok. Siga respirando. ¿Con qué intensidad siente esa emoción? Ahorita en intensidad media. Intensidad media. Ok. Sigamos respirando. ¿En qué momento sentimos esa emoción? ¿De qué situación traemos esa emoción aquí? De sentirme solo. De sentirse solo. ¿Y qué hizo en ese momento que se sintió solo? Aislar. Evitar. Sigamos respirando.
cambia esa emoción, se mueve del lugar. Sigue más concentrada en el pecho. Ok, se intensifica más. No, sigue igual. Sigue igual. ¿Qué podemos hacer con esa emoción? No sé. Ok, sigue respirando. Vamos a hacer la respiración de los 4 tiempos. ¿Ok? Normalmente nosotros esta técnica la adecuamos según el paciente, cuando es un niño, cuando es un adulto. Quiero que en este momento, así con los ojos cerrados, usted se imagine una caja. ¿Ok? Tenemos una caja y esa caja tiene 4 lados. ¿De qué color ve esa caja? Azul. Azul. Ok. Entonces, usted ya conoce la técnica, la vamos a ir siguiendo. Vamos a inhalar durante 4 segundos. Vamos a sostener ese aire en los pulmones durante 4 segundos. Luego vamos a exhalar y luego nos mantenemos sin aire durante 4 segundos. ¿Ok? Yo le voy a ir dando las instrucciones. Inhalamos. 1, 2, 3, 4. Sostenemos. 1, 2, 3, 4. Exhalamos. 1, 2, 3, 4. Y nos mantenemos sin aire. 1, 2, 3, 4. Inhalamos. Sostenemos. Exhalamos. Y nos mantenemos sin aire. Vamos. Inhalamos. Sostenemos. Exhalamos. Y nos mantenemos sin aire. Inhalamos. Sostenemos. Exhalamos. Y nos mantenemos sin aire. Una vez más. Inhalamos. Sostenemos. Exhalamos. Y nos mantenemos sin aire. Ok, así mismo con los ojos cerrados. Oscar, ¿esta emoción sigue sintiéndose igual? ¿Cómo se siente ahora? Más liviana. Más liviana. Ok. Puede abrir sus ojos. Cuando nosotros, el tema de hoy era la conciencia emocional. Primero conocemos esas emociones, las valoramos, tenemos que experimentarlas. Evitar esas emociones resulta un poco más negativo para nosotros mismos, ¿verdad? Entonces es importante que podamos experimentarlas y que tengamos estrategias como estas. Yo sé de que no estamos en la situación inicial que le causa esa emoción, pero cuando nosotros regresamos a esas emociones podemos notar de que sí sentimos de nuevo, a esas situaciones, perdón, podemos notar que sí sentimos de nuevo esas emociones que nos generan. No con la misma intensidad, pero en este momento pudimos o no pudimos identificar que estrategias como esta, como la respiración, pueden hacer que esa sensación disminuya, esa intensidad disminuye, ¿verdad? Entonces, desde el momento que nosotros podemos identificar a raíz de qué situación experimento esta emoción, desde el momento que nosotros le damos un nombre a esa emoción y que nosotros podemos identificar con qué intensidad la sentimos, dónde la sentimos, si aumenta, si disminuye, todo esto es tener conciencia emocional. Y es algo que nos va a ir ayudando mucho en todo este proceso.
¿Ok? ¿Tiene alguna duda? Solo el por qué darle un color a la caja. ¿Por qué darle un color a la caja? Es parte de la imaginación. Porque la imaginación le da un significado totalmente diferente a todo lo que nosotros hacemos. Hay ejercicios en los que nosotros les mencionamos a los pacientes que imaginen cualquier cosa bonita o cosas así. Va más allá de, o sea, es específicamente por usar la imaginación. Porque nos concentremos en otra cosa que en algo diferente. Sí. ¿Qué piensas sobre la sesión que hemos tenido hoy? Creo que sí la necesitaba. Y justo hoy hablaba con otra amiga que fue de las que le escribí el día de ayer que no estaba. Ella fue la que me llamó. Y le digo, mira, que es curioso que siempre me pasen estos como cuadros o episodios el día que voy a sesión, a terapia o el día antes. O sea, que se debe decir, no sé si es que ya la mente sabe o es porque dice, ok, por allá lo podemos resolver. Entonces eso me parecía bien curioso porque no, los episodios no me dan andando de viaje, quizás porque paso demasiado ocupado o algo, no le doy como importancia o no están ahí presentes, sino que ya es por eso, es como pasar ocupado para evitar que se den. Inconscientemente lo evitamos porque estamos realizando un trabajo, ¿verdad? Sí, y es por lo que he venido acostumbrando. Entonces toca desaprender para volver a aprender el controlar estas emociones y lo que decíamos con mis compañeros, con mi ex jefe en algún momento, que el cuerpo por pasar demasiado tiempo en ese nivel de estrés y ansiedad de situaciones así laborales, al momento de que ya no tiene como ese foco o esa presión, se enferma porque ya no está como tan alerta, pero creo que es algo malo, algo que tenemos que aprender a soltar, o creo que sí tengo que saber. Bueno, todo esto creo que me va a llevar a organizarme mejor en mi trabajo, porque como para mantenerme ocupado yo sigo trabajando en la casa, pero siento que debo dejar como organizarme mejor para dejar de lado eso y poder disfrutar más o sea, de mi compañía, de mis mascotas, pero sé que en algún punto se va a llegar. Recordemos que sí, o sea, esto de que hay ese pensamiento de por qué un día antes o el día que tengo la sesión, las emociones normalmente son automáticas. Nosotros no siempre vamos a poder controlar lo que sentimos. Vaya, pasó la situación, estaba solo, lo de la llamada, eso y eso. Y se sintió así. Y no es un pecado que hoy tengamos que haber dejado la agenda por ahí y tomar lo que teníamos aquí ahora, porque es lo que usted necesita. Y para mí este espacio fue sumamente enriquecedor. Lo valoro mucho, le agradezco por todo lo que usted me ha venido comentando. Y es, así como es de enriquecedor, pues suma mucho para este proceso. ¿Por qué? Porque este proceso es suyo, se trata de usted. Y qué mejor que saber todas esas cosas para poder ir modificando o adecuando lo que nosotros tenemos preparado específicamente para estas necesidades que usted tiene, para esas dudas que surgen, para eso que usted quiere saber. O sea, para mí este fue un espacio muy bueno. ¿Qué se lleva de esto? Con toda sinceridad. Que es importante saber comunicarme, pero creo y conociéndome, sí me cuesta un poco, pero sé que no lo voy a hacer como al 100, pero sí creo que voy a ir mejorando de a poco. E incluso creo que al llegar a mi casa sí me voy a comunicar con mi mamá, a conversar con ella, para como plantearle como si esa necesidad que si yo no le llamo, pues que sí espero una llamada de parte de ella. Muy bien. Y pues que las personas, se me va a hacer difícil y muy difícil saber el comprender o entender a las otras personas que no van a estar siempre que uno las necesite y que luego pues, van a responder y ver de qué manera quitar esas expectativas.
Y pues eso nos orilla a ir puliendo esas herramientas personales que tenemos para afrontar esas situaciones que vamos a experimentar, que muchas veces van a ser más intensas que otras. Entonces, debido a eso tenemos que estar preparados, ¿verdad? Para poder utilizar nuestras herramientas y luego pues recurrir a ver si otra persona puede acompañarnos en este proceso. Pero por ahí vamos a ir puliendo todas esas estrategias que Oscar tiene que tener para afrontar esos momentos en los que estamos solos, esos momentos en los que recibimos una notificación del banco, esos momentos en los que identificamos que la otra persona no se comunicó, ¿verdad? Porque generan emociones y esas emociones vamos a controlarlas para después comunicarnos asertivamente con las otras personas, porque la comunicación es importante, pero es importante primero tener una emoción plena en ese momento, porque si sentimos enojo, furia y nos comunicamos, va a ser, no siempre va a ser de forma adecuada, probablemente sea de forma errónea, ¿verdad? Entonces eso probablemente puede ocasionar problemas aún peores. Entonces tenemos que saber en qué momento controlarnos, en qué momento comunicarnos y todo eso. Y eso lo vamos a ir aprendiendo de poco. Recordemos que esto es un proceso. Sí. Y lo más importante es que usted ya lo inició, ¿verdad? Entonces, pues ahí vamos a ir. Le voy a pasar esto como imagen entonces, para que lo suba a la plantilla y pueda escribirlo ahí. Y había traído esto, que es lo de la rueda de sentimientos. Entonces, para que lo pueda tener por ahí. Vamos a ver. Y pues ahí vamos a ir agendando qué día podemos ver. Esta semana estoy fuera de mañana al miércoles, pero puedo atender, creo que puedo atender, si se puede, la sesión virtual entre lunes y martes, porque creo que el miércoles, como viajo, yo voy a casi a frontera con Ocotepec, bueno, voy a casi a Ocotepec, entonces el viaje es como muy largo para poder detenerme a algún punto. Está bien, vamos a ver si podemos vernos el martes. Ok, listo, y ya de ahí el jueves, viernes y sábado sí voy a estar acá, porque el domingo ya vuelvo a salir. Está bien. Entonces quizás eso también viene a generar como esa tensión, porque si en realidad yo me siento cansado y agotado de estar viajando. Pero es comprensible. Bueno, Oscar, entonces me dio gusto volver a tenerlo aquí de nuevo. Gracias. Y poder escucharle y nos estamos viendo. Así es. Sí, y en realidad creo que he venido ahorita pensando como que he venido prefiriendo los espacios presenciales porque quizás me siento como más cómodo, más relajado porque incluso ya es como, sí ya me da como esa sensación de, no, y no lo quiero decir que sea aburrido, sino que de sueño porque ya no estoy como en alerta, ya no estoy como esperando en qué momento se va a activar esa alarmita de ese sentimiento. Entonces quizás esa válvula de escape de estar comentando, estarlo contando, estar con técnicas, pues ayudan como a relajar un poco más el cuerpo. Sí, yo comprendo y la verdad personalmente a mí también me gustan mucho más los espacios presenciales, ¿verdad? Recuerdo que una vez yo se lo dije y usted me mencionaba, porque ustedes observan y cómo... Sí, también, pero es importante tener ese espacio en el que estamos aquí y que con alguna técnica podemos controlar esa emoción y que de eso usted puede aprender muchísimo. Ya en otras situaciones así ya se lleva esa técnica de que no se la digo por mensaje, sino que ya usted ya la experimentó y ya notó que sí lleva ese resultado positivo, entonces ya puede hacerlo en un momento adecuado. Entonces ahí vamos a estar viendo como si la necesidad ahorita surge en que usted está de viaje, pero vamos a estarlo viendo presencial también porque estos espacios son sumamente importantes para este proceso. Ok, entonces, si es el martes por la tarde mejor porque creo que por la mañana sí tengo que hacer trabajo de campo y voy a estar como en una finca de café, entonces se me va a hacer como difícil. ¿Podría ser como a las 3? Sí, podríamos ver el lunes, el lunes para, yo así ya miro como la agenda que hay para el entrenamiento con los productores y puedo definir como que este espacio pues se puede quedar mi compañero y yo voy a atender el espacio. Ahí vamos viendo entonces.
Me parece bien ancho. Muchas gracias, Oscar. Gracias. A usted, la verdad, porque sí, siento que se me ayudó. Bueno, esa es la intención, el poder ayudarles. Lo hacemos con todo el gusto. Gracias.